tiempos de las actividades. Escogí este porque tiene bastantes actividades, entonces nos ayuda un poco más a la hora de la asignación. Entonces, ya lo ven, ¿verdad? Sí lo ven de buen tamaño. Sí, licenciada, sí se ve su pantalla. Bueno, voy a crear muchos de estos porque me ayudan. Ustedes pues lo van a hacer a mano, eso es mucho más rápido. Y empecemos. Acá, cuando tenemos en operaciones precedentes líneas, significa que estas actividades son actividades de inicio. En este caso tenemos A, tenemos B y tenemos C. Voy a ir poniendo de una vez los textos para que no nos perdamos. A, B, C. Luego dice que D deriva de A. De B surge E. De C surge F. Luego tenemos que de D surge G. Necesito unos más. Bueno, entonces, G de D, H de E y F. H de E y F. Y de F, podemos mover, voy a mover eso un poquito. Que queden alineados, no necesariamente tienen que quedar alineados. Y J de E y G. Vamos a subir un poco la G para que nos quede bonito. J, E y G. Ahorita que haga las líneas vamos a ir recorriendo para ver si no hay un error. K, H, I. Y L, J, K. Bueno, de A a D. De B a E. De C a F. De D a G. H sale de E y F. Entonces, I solo de F. J de E y G. K de H y de I. Y L de J y K. Perdonen mis líneas temblorosas, pero ahí está. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Nos faltan los tiempos. Los tiempos nos van a servir para ir asignando, para llevar la estrategia dependiendo de la regla que nos dan. Entonces, es importante que cada uno esté identificado por su tiempo.
Voy a ubicarlos y luego vamos cambiando los tiempos. Solo una consulta. Tengo ruido de fondo. Un poco, licenciada. Ok. Ahorita, permítame un momento. Ahí está. Me avisan si mejor. ¿Sí? No. Sí, Lita, mejor. Mira. $40, 48, 15, 30, 25, 50, 55, 15, si llegan a escuchar ruido de fondo más adelante, me avisan. Gracias, licenciada. Lo que pueda controlar aquí en la casa lo controlo, pero fíjense que, aparte de mi casa, hay una iglesia evangélica. Ya se imaginan. Gracias a que esto tiene filtro, no están escuchando todo lo que yo estoy escuchando, pero ahí estamos. Okay. Hice pasarlo el documento que les voy a estar mostrando. Solo de recordatorio, ¿verdad? Esos diagramas ya los aprendieron a hacer ustedes hace 40 años, pero solo para estar seguros. Ahí está. Voy a ponerlo un poco más pequeño y así puedo hacer toda la que la veamos. Mejor, ¿verdad? Pero lo que primero que quieres. Sí, licenciada, gracias. Ok, alguien dejó su micrófono abierto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, el tiempo de ciclo. Para el tiempo de ciclo necesitamos la fórmula. Es nuestro almuerzo. Marisela creo que es la que tiene el. ¿Me siento, Lick? No hay pena, yo porque después se escuchan cosas de la casa y usted no nadie. Yo escuché que me hicieron mi almuerzo. No. El tiempo de ciclo. Entonces, tiempo de ciclo es el tiempo de producción por día. Eso nos lo va a dar en el texto. Entonces, dice que, de acuerdo a la técnica heurística, utilizamos la regla de tiempo más largo, aquí faltó largo, para balancear una línea de producción para que se puedan producir 244 unidades al día. Estas serían las unidades producidas, que sería la parte de que vamos a utilizar también el tiempo de ciclo. En una jornada de 8 horas, ahí nos está dando el tiempo de producción. Entonces, tiempo de producción nos lo da en horas y los tiempos de las tareas están en segundos. Tienen que estar sí o sí en la misma unidad de tiempo. Entonces, 8 horas por los 60 minutos que dura cada hora por los 60 segundos que duran los minutos, ¿verdad? Y la producción por día en unidades, que son 244 unidades. Estoy dejando esto porque les voy a compartir el documento igual, por eso es que me estoy tardando en meter.
Así después, por si están utilizando el repaso otra vez y quieren saber qué hice, ahí está la parte de lo que hice. Gracias, Licta. Gracias. Bueno, miren, usualmente el tiempo de ciclo con un decimal que lo utilicemos está bien, pero por ejemplo acá si yo le quito, me va a quedar 118.0 entre 18. Entonces, mejor trabajámoslo con 2. Si les quedara, digamos, un decimal, 1.1, .2, .3, trabajenlo solo con un decimal, pero así como en este caso, que al aproximarlo se nos desaparecen los decimales, por así decirlo, mejor trabajenlo con los dos, ¿sí? Para ser más exactos. Segundos, ¿verdad? Ahora sí ya tenemos nuestro tiempo de ciclo en segundos. Luego nos dice cuál es el número mínimo teórico de las estaciones de trabajo. Voy a copiar esa parte. Número mínimo teórico de las estaciones de trabajo. Entonces, vamos a poner la flor. Esas fórmulas siempre tenganlas a la mano a la hora de su examen. Ya está. Es la suma de los tiempos de las tareas más el tiempo de ciclo. Suma de los tiempos de las tareas. Acá está, no la hice. Voy a poner esto un poquito más chiquitín. $383. Y el tiempo de ciclo lo acabamos de calcular. No lo voy a dejar con 3, pero aquí, aunque nos diga .001, ya son 4 estaciones. Entonces aquí recuerden, no importa cuál sea el decimal, siempre va aproximado al siguiente. Entonces, en teoría, deberíamos de organizar nuestras actividades en 4 estaciones. En teoría, pero no siempre va a ser así. Va a depender mucho de las reglas y un poco de la duración de los tiempos de cada una de las tareas, entonces eso a veces varía. Lo siguiente es cuál es el número real de estaciones de trabajo. ¿Cómo verifico cuál es el número o cómo puedo calcular el número real de las estaciones de trabajo? Haciendo la asignación. Entonces, para hacer la asignación, primero necesito mis reglas. Para hacer las reglas, acá nos dice que utilicemos la regla del tiempo más largo y de desempate, resuelva los casos de empate aplicando la regla del menor número de tareas siguientes. Entonces vamos a necesitar nuestra esquemita y hacer las tablas de las actividades, de las reglas. Y aquí, tiempo más largo. Bueno, entonces tiempo más largo. Tenemos este, lo voy a poner un poco más grande para que sea fácil. Tiempo más largo, ¿qué actividad es la que dura más? La H, ¿verdad? Ustedes vayan corroborando que no me equivoco. Sí, licenciada, la H con 55. H, 55. Entonces aquí ponemos el tiempo. Luego tenemos G con 50. Sí, Yo le quiero, y eso implicaba ir, digamos, haciéndole un puntito, un tache, algo aquí para que me vaya señalando que ya marqué esa, así que sea más fácil, ¿verdad? G. Luego tenemos C, 48. Sí, Lida. B, 40. A, 35.
G30. G30. Tenemos F, J y L. Sí, con 25. 25. Luego tenemos K con 20. Solo es K, ¿verdad? Sí. Y tenemos D y la I con 15. Ahí están completos. Perdón. Se oí el sonido del mensaje. Esa es la principal, ¿verdad? Ahora la de desempate nos decía. Acá está. Casos de empate aplicando la regla del menor número siguiente. Menor número de tareas siguiente. Menor número de tareas siguientes, entonces empezamos con L, que tiene 0 tareas siguientes. Luego JK, que están al mismo nivel y solo tiene una tarea siguiente. Tenemos G, 1, 2, E tiene 1, 2, H y la I también tienen 1, 2, entonces, perdón, sí, E, G, H, I. Tienen 2 tareas siguientes. La F tiene 1, 2, 3, 4. La D tiene 1, 2, 3, entonces D tiene 3. F tiene 4. B tiene 1, 2, 3, 4, 5. C tiene 1, 2, 3, 4, 5. La A tiene 1, 2, 3, 4. Entonces la F y la A van juntas. Y la B y la C van juntas. Con 5. Perdón, licenciada Gaby. Maricela tiene la mano levantada. ¿Sí, Marisela? Buenos días, mire, con una consulta, la E no tiene 5, 4, perdón. 1, 2, 3, 4. Sí, tiene 4. La habíamos puesto en 2, ¿verdad? Quitémosla ahí. Gracias. Ahí está. Solo conté las 2 de aquí, no conté las 2 de aquí. Las había dejado rechazadas por. Ahí está. No voy a marcar de otro color porque esa va a ser la última que vamos a recurrir. Y ahora hacer la asignación. Estación, tarea, tiempo de la tiempo no asignado o restante no asignado. Tareas factibles. Y recuerdo regla número 1, regla número 2. Se los voy a dejar así para que se recuerden que ahí se pone el título de la regla número 1 y la regla número 2. Ahí estamos. Va a necesitar más. Ahí está. Entonces, para asignar, lo principal es mi red. Por eso la estoy moviendo y la estoy llevando a todos lados por
esto es lo principal. Las reglas solo me van a ayudar a entender el orden, pero el diagrama es el que me dice cuál, ¿sí? Porque el diagrama tiene las precedencias bien claras, entonces no puedo nunca asignar una actividad si su precedente no ha sido asignada. No se puede. Entonces, esto es lo que nos va a mandar. Veamos, como tenemos 3 actividades de inicio, tenemos 3 posibles actividades para empezar a asignar. Tenemos A, tenemos B y tenemos C. ¿Cómo decidimos cuál? Vamos a recurrir a nuestra regla principal. Entre A, B y C, ¿cuál asigno primero? La C. La C está antes de las otras dos, entonces C es la que voy a asignar. Entonces, en la estación 1, asignamos C. C tiene un tiempo de duración de 48 segundos y yo tengo acá, ¿se acuerdan? Tiempo de ciclo, 118 segundos, ¿verdad? 118 menos los 48, quedan 70.3, bueno, .03. Tareas factibles. Al asignar C, entonces habilito F. Tengo A, tengo B, F como factible. Y las 3 tienen el tiempo suficiente para poderse asignar. Entonces, A, B y F como factible. ¿Cuál escoger? Vamos a ver a la regla número 1. ¿Cuál escojo? La B. La B, licenciada. La B. Ok, ¿por qué? Por regla 1 yo asigné la B. Asignemos B entonces. B tiene una duración de 40. El tiempo que tenía restante no asignado menos los 40 de la duración de B, me quedan 30 segundos. Al asignar B, yo habilito E. Entonces tendría A, E y F como factibles. Pero tengo 30 segundos y ya dura 35. Entonces esa la saca dentro de mi factible. Solo me quedan E y F. Solo F, licenciada, porque tiene... 30. Ah, no, sí, sí es posible las dos, perdón. Ya me está rechazando la pobrecita. ¿Cuál voy a asignar? Espérense, voy a regresar. ¿Cuál voy a asignar aquí? Espérense, que ya sé cuál es el error. Voy a hacer las celdas más pequeñas para que no se me mueva tanto el cuadro. Ahí está. ¿Cuál asigno entonces? Entre E o F. E. Licenciada. La tengo primero, ya vio y la quería dejar afuera. Entonces, E aquí. E tiene una duración de 30. Entonces, al hacer la resta, ya solo me quedan 0.03 segundos. Ya no puedo asignar nada más. Entonces, la primera estación queda conformada por estas 3 actividades. Vamos con la segunda estación. Asigné E, y cuando asigno E significa que queda habilitada nada, porque no he asignado F, ni he asignado G. Entonces, las 2 precedentes de E no se pueden habilitar porque sus otras precedentes no están asignadas. Entonces, seguimos con F y tenemos A, ¿verdad? F, A. Entre F y A, ¿cuál voy a asignar? Aquí está A y aquí está E. Ah, licenciada. 35. De nuevo, como estamos empezando una nueva estación, entonces tiempo es menos, son 83 segundos los que me quedan. Al asignar A, ya habilito D, entonces tengo D y tengo F como factor, porque las dos quedan en el tiempo, ¿verdad? D y F. ¿Cuál voy a asignar? Aquí F, está licenciada. E, está D. F entonces. F. F son 25. Tenemos 58 segundos restantes ahora. Bueno, asigné F, eso me habilita I. Porque ella estaba asignada anteriormente, entonces ya puedo asignar H, ya puedo asignar I, sigo pendiente con la D.
D, H, I son infactibles para asignar. Entonces, en tiempos, verifiquemos, 15, 55, 15, sí caben en el tiempo que tengo disponible, entonces sí son factibles. D, H, I. ¿Cuál voy a asignar? Licenciada, disculpe, Dígame. tengo una duda. Ahí no importa que A y F estén tan separados. No, no importa. A la hora de... No importa. Porque a como nos quede la asignación, eso va a traernos, digamos, de consecuencia que hagamos un cambio en la distribución de las instalaciones. O sea, físicamente hablando, de aquí es donde se basa eso también. Entonces, si a mí me dice, por ejemplo, que la actividad A está en una punta y la L tienen que quedar juntas, yo muevo la fábrica para que me queden juntas. Ah, bueno, gracias, Lick. ¿Ok? ¿Cuál asigno entonces entre D, H, I? H. H. La H. Entonces, asignamos H. H tiene duración de 55. 58 menos 55, nos quedan 3 segundos, 3.03 segundos, ahí ya no hay nada más que asignar, ¿verdad? Ya nos acabamos el tiempo. Entonces, A, F, H quedan en la estación 2. Estación 3. Asigné H, ella no me deja nada porque todavía no ha asignado I, entonces sigo teniendo pendientes D e I, ¿verdad? No las he asignado. D, I, ¿cuál asigno primero? Resulta empatadas. Entonces, si están empatadas, ¿qué hago? Voy a recurrir a mi segunda regla. Y aquí I está antes que D. Entonces, asigno I. ¿Sí? Sí, licenciada. Ok. Solo desde que sí quedó claro de por qué. Estamos empezando estación, entonces tiempo de ciclo menos el tiempo de la tarea, 103. Licenciada, ahí no es D. No, no es D porque estaban empatadas en nuestra regla principal y al acudir a la regla de desempate y... Pero D tiene más elementos. Pero es ¿Que I? menos tareas asignadas, menos tareas siguientes. Esa era la regla de desempate. Ah, pensé que eran las No, que tenía, es perdón. menos. Por eso les digo, es que les cambié unas cosas de cómo está el ejercicio originalmente. Ah, ok, gracias. Entonces, asignamos I. Al asignar I, como ya tengo asignada H, se habilita K. Pues tengo K y tengo D siempre pendientes, D y K. Y en tiempos las dos caben, ¿verdad? Entonces las dos son factibles. D y K. ¿Cuál voy a asignar? Vamos a la tarea, a la regla principal. D y K, ¿cuál asigno? K. K. Está. Entonces, K tiene una duración de 20. Asignamos K y no podemos, no libera a nadie porque la L faltan muchas predecesoras. Entonces, aquí, la única que nos queda pendiente de asignar es D, porque las de G, J, K, perdón, G, J, L, que no hemos asignado, todas tienen precedentes que no han sido asignadas, entonces no las podemos poner. Entonces, aquí no es por regla, no es por nada más, es solo por precedencia, no puedo asignar otra que no sea D. D tiene una duración de 15. Me quedan 68. ¿Cuál sería? Al asignar D, entonces tengo que asignar sí o sí G, porque es la que le sigue. Igualmente, no es por precedencia ni por nada. Perdón, no es por regla, es por precedencia. Ponemos G, son 50. 68 menos 50 son 18. Y la que me toca asignar es J, ¿verdad? No puedo asignar L. Y J tiene una duración de 25, entonces no me cabe y ahí se termina mi estación. El tiempo ya no es el adecuado. Entonces empiezo con estación 4, asigno J. Ahí ya solo se va por precedencia, entonces ya no tengo que pensar tanto de cuál es la que voy a asignar, porque no puedo asignar otra que no sea esa.
Y aquí la única sería L. Que tiene duración de 25 también. 93 menos 25. Y ahí quedamos. Nos queda así la estación número 4. ¿Sí? ¿Sí, Loren? Sí, buen día, licenciada. Perdona una pregunta. Por ejemplo, en la estación 2, en la estación 3, donde aparece cada regla, esa no iría en la segunda regla, en el último cuadro. Como es por el desempate, ¿o no es No. esa el desempate? No, K no van a... Cuando hicimos desempate de K, K está antes de. Por eso es que la primera. Ya. La que se nos había empatado era de I, antes de eso, para empezar la asignación de I. Y esa no se colocaba en el segundo cuadro. No, porque como estábamos empezando en la estación, no era factible de la... Ya. Sí, sí. Si hubiese sido que no estuviera como primera, ahí sí se coloca en el segundo cuadro, ¿verdad? Sí, se pone en el segundo cuadro. Se deja el cuadro de la primera regla vacío, digamos, o con las dos linitas, y se pone el segundo. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, nos dice entonces ahora el ejercicio que cómo queda la asignación de los elementos de trabajo, ¿verdad? Entonces, para eso necesito mi esquema, es ir marcando cómo van a quedar. Entonces, me voy a pasar otra vez al Jamboard, pero ya con mi tablita de asignación. Lo voy a poner y ahorita se lo explico. Ya, ahí está. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es marcar cómo quedan mis estaciones de trabajo. Lo voy a hacer como con color rojo. Perdónenme si no me salen rectas las líneas, ¿verdad? Pero la primera dice C, B y E. Sean estos tres. Como la estación número 1. Luego A, F y H. Como estación 2. Y K, D y G. Como la estación 3. Y la J y la L como la estación 4. Perdóname que no sé dibujar. Ahí está. No. No me queda bien. Punterito. Recuérdense que este es un paso importante. Ahora bien, si en el examen me preguntan cuántos trabajadores quedarían asignados a esta actividad, ¿cuál es la respuesta correcta? 4, licenciada. 4. Recuerdo la teoría. Una estación requiere a una sola persona, que en 118 segundos va a... Ahí está, ya me pasa aquí. Entonces, que en 118 segundos va a hacer las actividades que le quedan asignadas a su estación. Solo lo voy a poner un poquito más pequeño para componer esto. Voy a dejar esto acá arriba, donde va. Vamos a copiar la pregunta. Ahí está. Y aquí va de respuesta. Y la siguiente es, ¿cuáles son los porcentajes resultantes de eficiencia
y de retraso del balance. Perdón. Para hacer la eficiencia, entonces, y de retraso, necesitamos la fórmula de la eficiencia. Ahorita se las voy a poner. Eficiencia es la suma de los tiempos de la tarea, que ya lo tenemos. La suma de los tiempos de la tarea, vamos a buscarlo. Está acá. Dividido el número real de estaciones de trabajo, me quedaron 4 estaciones. Por el tiempo de ciclo, lo tenemos aquí arriba también, es de 118. Ahí está. 81.12, ¿verdad? Esa es la eficiencia. ¿Es esta una buena eficiencia? Sí, licenciada. ¿Puede mejorar? Para su análisis, les van a preguntar, o sea, en su análisis siempre tienen que poner si puede mejorar o no puede mejorar. ¿Cómo vamos a saberlo? En la misma fórmula que tienen, ustedes cambian el 4 por 3 estaciones, y si esto les da menos de 100, menos de 1.00 o hasta 1.00, significa que puede mejorar. Aquí no puede mejorar. 4 estaciones, entonces significa o la eficiencia va a ser más del 100% y eso no puede pasar. Entonces, no hay forma de mejorarla. Esa va a ser la mejor eficiencia que vamos a encontrar, ¿sí? Si al Gracias, hacer el Lica. cálculo, ¿qué les digo? 90 y algo, 100 exactos, pues significa que sí puede, y entonces se sugiere que hay que hacer un cambio en las reglas, utilizar otras reglas de asignación para verificar si se pueden hacer o que se queden justo las tres estaciones, ¿sí? Ahora, para el tiempo improductivo, vamos a utilizar la misma fórmula. Perdón, licenciada, Wilson tiene su mano levantada. Sí, Wilson. Hola, disculpe, ¿solo podría recordarnos cuáles son las reglas o las variables que podrían ser el cambio? ¿Que podrían hacer cuál cambio? O sea, digamos, las variables que pudieran venir. O sea, ahorita estamos trabajando más largo. Ah, sí, ok, le pueden poner tiempo más largo, tiempo más corto, mayor número de tareas siguientes, menor número de tareas y ponderación de la posición. Ah, ok. Ponderación de la posición sería la más larga porque lo que hay que hacer es ir sumando cada uno de los tiempos, incluyendo la tarea. Entonces, vamos a poner la ponderación de la posición de A, sumamos el tiempo de A más todas las que le vengan después. Ok, gracias. Pero esa no se la van a poner. ¿Sí, Loren? Perdone, licenciada. Si, por ejemplo, en un dado caso que la eficiencia no fuera satisfactoria, en este caso nos tendrían que colocar una segunda regla para utilizar, para realizar una nueva. Para el examen no, Loren, porque por el tiempo. Los exámenes están hechos pensando en el tiempo que se les toma hacerlos. Entonces, lo que va a pasar es que si hay una eficiencia que no es adecuada, usted solo tiene que poner en el análisis no es y que se recomienda utilizar. Usted puede poner 2 reglas que a usted le parece que de repente le van a hacer el tiempo reducirlo y la eficiencia mejor, ¿verdad? Pero ya solo se queda en el análisis. Muchas gracias. Y eso sí, no se les va a olvidar poner el análisis. Bueno, porcentaje de tiempo es la misma fórmula, pero en vez de utilizar la suma de los tiempos de las tareas, voy a utilizar el tiempo ocioso. ¿Cómo es el tiempo ocioso? Regresamos a nuestra tablita. Justo donde cada una de las estaciones termina con estos 2
en que ya no hay tareas factibles, ahí hay un tiempo. Vamos a sumar esos tiempos. Lo voy a resaltar. Ya le puse un color diferente. Acá está. Y sumemos solo los que resalté. 0.03 más 3.03 más 18.03 más 8.03. Y es 89.13. Ese es el tiempo ocioso. Aquí serían 18.88%, ¿verdad? 81.12 más 18.88 les tiene que dar 100. ¿Les da 100? Sí, licenciada. Entonces, para que sepan, ¿verdad? El tiempo productivo siempre va a ser el complemento de la eficiencia. O sea, 100 menos la eficiencia le va a dar el tiempo productivo, pero como hay que dejarlo ahí de cómo lo calculó, ahí está la fórmula. Exactamente igual, solo que cambia la suma de los tiempos con el tiempo ocioso. Ya. Y ahora ya hacen su análisis, ¿verdad? De si la eficiencia, si está bien lo de las tareas, los tiempos ociosos. Aquí podemos, por ejemplo, resaltar que en tiempo ocioso de la estación 1 está bien, de la estación 2 está bien, de la estación ya un poquito más de tiempo libre, y por ejemplo, el afortunado trabajador que esté en la estación 4 va a tener tiempo para descansar. Va a hacer sus actividades y todavía va a estar así, descansa porque tiene 78 segundos, mientras que los otros 3 trabajadores pues van a estar trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, el de la primera estación literalmente termina de trabajar y ya empieza el siguiente proceso. Entonces, en cambio, el otro sí tiene tiempo de descanso, entonces pueden hacer un análisis de eso también. Imagínense ustedes siendo el trabajador 1 cuando tienen a su compañero de la par del 4 descansando, ¿verdad? Y demás. Entonces, sí puede ser, por ejemplo, que con otras asignaciones de reglas nos quede menos tiempo ocioso para cada uno, o el tiempo ocioso distribuido de mejor forma para que no haya una persona que descansa mucho mientras los demás están trabajando. Eso podría ponerlo en el análisis también. Y ahí terminamos con balanceo. Licenciada, disculpe. Entonces acá para hacer la asignación, más que todo nos tenemos que guiar en el diagrama de procedencia, ¿verdad? Sí, en el diagrama, porque un error terrible sería el colocar, por ejemplo, una actividad que no ha sido asignado su precedente, por ejemplo, que usted asigne G antes de haber asignado A o D. Eso sí no se puede. Gracias. Porque eso implicaría en la vida real que el trabajador tenga que hacer algo que no tiene el proceso anterior realizado, entonces no lo puede hacer, ¿verdad? ¿Sí, Lore? Ay, perdone, licenciada, nuevamente yo. Cuando en las preguntas dice cuántos elementos son las actividades. Sí. Gracias por preguntar eso. También en el análisis va, por ejemplo, lo primero que va en el análisis es la descripción de cómo quedan. Entonces, la estación 1 quedaría conformada por las actividades B, C y E. Son 3 elementos dentro de la primera estación. Luego de la segunda, A, H, P. Bueno, primero hace la descripción, ¿verdad? Otra cosa. Si yo, por ejemplo, les doy un sueldo ahorita y les digo cuánto va a costar mano de obra hacer el proceso, ¿cómo lo hacen? ¿Sería de multiplicar las 4 estaciones por cada sueldo? Sí, porque en cada estación hay un trabajador, ¿verdad? Entonces es un sueldo que gana. Entonces, por el valor del sueldo, y ahí tienen de mano de obra, por así decirlo. Licenciada, a mí me salió 89.12 en la sumatoria de tiempo de ocio. Puede ser por los decimales, como se acuerdan que yo estoy trabajando en ¿cómo se llama? Excel. No, Excel. Ajá,
hoja de cálculo se llama, ¿verdad? Pero, y yo solo estuve copiando. Entonces aquí están todos los decimales. Ah, bueno, sí, porque al sumar las dos sí da el 100% con... Sí, es por eso, por los decimales. Si aquí le pongo la cantidad 118,03 en vez de darle igual, cambia. Es posible que cambie, porque ahí me está jalando todos los decimales. Bueno, vamos al siguiente problema. Descuentos por cantidad. Aquí tomé el problema 39 del libro, está en la página 554. Se los leo, ya puse algunos de los datos, pero para ir corroborando esa información. Dice que esta empresa produce contactos de cobre que utiliza en interruptores y relevadores. La empresa se llama CUI, digámoslo. Necesita determinar la cantidad de pedidos para satisfacer la demanda anual con el costo más bajo. El precio del cobre depende de la cantidad pedida. A continuación se presenta el precio de descuento y otros datos para el problema. Entonces nos dan acá que si pide de 0 a 2.499 libras de cobre, le sale cada libra a 82 centavos. Si pide entre 2.500 y 5.000 libras, le sale a 81 centavos. Y si piden 5.000 libras, uno les puse porque es de 5.000 libras a más, pero entonces para que quede claro, si el 5.000 está dentro del segundo rango y el 5.001 en adelante ya está dentro del tercer rango, sale a 0.80. ¿Sí? Luego dice que la demanda anual es de 50.000 libras, que el costo de mantenimiento es del 20% por unidad por año del precio del cobre, entonces es el 20%, y el costo de pedido de $30. ¿Sí? Entonces, cuando estamos trabajando descuentos por cantidad, es necesario calcular la cantidad económica de los tres rangos. Yo los voy a llamar rangos de descuento. Entonces, de 0 a 2.499 es nuestro primer rango, 2.500 a 5.000 segundo rango y tercer rango 5.000 a más. ¿Sí? Entonces, paso 1. Calcular las cantidades económicas. Vamos a jalar la fórmula, es que hay la fórmula. Solo recuérdense que, perdóname, no jalo lo que yo quería. Recuérdense que esta fórmula que les voy a poner aquí es la misma, solo que la H, que es el costo de mantener, ahora es I por C. I por C. ¿Sí? Espérenme, solo necesito, solo voy a abrir un documento más porque necesito mis signitos. Mis signitos que quedaron bien bonitos. No, todavía no aparece. Ahorita lo voy a poner. Cantidad económica, entonces, número 1. Flores. La 2 es una constante. Demanda. Son 50.000 libras. Costo de ordenar es S, es $30. Y abajo dijimos es I por C, ya no es H, y entonces es 20%. Y la C es el costo de ese rango. ¿Cuál es el costo de este rango? 82 centavos. ¿Sí? Yo estaba segura que tenía aquí mi documento, pero no.
Que la cámara me quita espacio. Aquí está. Ahora sí, nos salía. Como que estoy detestando con todo mi corazón la hoja de cálculo en este momento. Bueno, voy a seguir y de ahí se los pongo. Entonces acá, 2 por 50,000 por 30. Y aquí, 20% de 82 centavos. A esto hay que sacarle la raíz. Era el finito que andaba buscando, pero no me lo voy a sacar. Y lo dejamos en enteros, 552 libras. Licenciada, perdón, ¿es multiplicación o división o suma? ¿En dónde? Cuando se En hace la la fórmula operación LIC. por 50,000 por 30. Es que si es multiplicación no da eso. El resultado es 3 millones. Zona. Exacto. Ahí está. Presioné mal el fin. Ahí está. Ahí está. Ya se compone. Yo elegí bien poquitas libras. Déjenme solo hacer el signo para que quede claro. Lo que pasa es de que saben que entre hojas de cálculo no deja copiar los símbolos, fórmulas y demás. Entonces la voy a jalar de mi para que vaya quedando claro lo de la fórmula. Por estar peleando con eso es que no encontré. No les puse bien eso. Está. Ahí está, ya veo. Ahí está. Claro. Entonces son 4,277 libras para el primer rango. Para el rango 2, exactamente lo mismo. 2 por 50,000 por 30. Termina siendo lo mismo que tenemos acá. Pero hacia abajo cambia. Y aquí ya no es 0,82, ¿verdad? Sino que aquí es 81 centavos. Porque ya estamos en el rango 2 y el precio para el rango 2 es diferente. La verdad es que la diferencia entre las cantidades económicas va a ser muy poca. Ustedes se dan cuenta. Pero lo que nos
porque el precio, la variación de los precios, si la variación es más amplia, entonces la diferencia entre cada una de las cantidades económicas va a ser notoria. Ahí está. Solo lo voy a poner bonito. Mientras ustedes corroboran que no me equivoqué otra vez. Ahí está bien, licenciada, muchas gracias. Y ahora con la cantidad económica del tercer rango, lo mismo, 50,000, 30, 20%, pero ahora de 80 centavos. Arriba sigue siendo lo mismo. Abajo es donde cambia. Ahí está. Ahí está. Voy a anotar aquí arriba, paso 2. Ajustes. Bueno, entonces lo que nos dice la teoría es que si no está dentro del rango, lo tenemos que ajustar. Para el primer rango tengo que desde 0 a 2,499 libras y me salieron 4,277 libras. Conveniente aquí, no se hace. ¿Por qué no se calcula el costo? Porque la fórmula me está diciendo que yo necesito pedir 4,277. Y en este rango tendría que pedir menos para acceder a ese precio, que de todas maneras es más caro. Entonces no tiene sentido que hagamos el cálculo porque ni siquiera está dentro del rango. Le voy a decir lo que les dije a mis alumnos el día de ayer. Si les apareciera en el examen solo 2 rangos y resulta que el primero pasa este caso, entonces ajusten al menor. O sea, en este caso, yo lo ajustaría a 2,499 libras, porque tengo que hacer los 2 costos, porque voy a tener que hacer el análisis. Pero si les dan 3 opciones, calculen solo las 2. ¿Sí? Vamos a hacer las 3 para que quede claro. Entonces, como les digo, aquí no está dentro del rango, entonces vamos a ajustar al mayor en este caso, porque yo necesito más, pero esto es menos. Al mayor del rango, no lo voy a poner entero, ¿verdad? 2,499. Lo voy a poner en otro color para que recordemos que eso es ajustar. ¿Sí? Ahora, segundo rango, si compro entre 2,500 y 5,000 libras, me dan un precio de 81 y tengo 4,303. Si está dentro del rango, entonces no lo tengo que calcular. No lo tengo que ajustar. Y para el tercero tengo que comprar 5,001 libras a más. Y me salieron 4,330, entonces sí lo ajusto a la primera cantidad o la cantidad más baja del siguiente rango, que en este caso es 5,001. ¿Sí?
más bajo porque voy a comprar lo mínimo para poder acceder a ese precio. ¿Sí, Ana Cecilia? Disculpe, licenciada, aquí me entró una duda, lo que dijo antes en Q1, para el ajuste. Si nos dan solo dos datos y el ajuste me sale que no es viable para poder trabajarlo, lo ajustamos, dijo. Sí, si no, si el ajuste le sale, si la cantidad económica sale mayor a lo que ocupa el rango, ajustenlo a la cantidad mayor de ese rango primero, como dice aquí, puse 2.499, que es la cantidad mayor del primer rango, para poder hacer el cálculo del costo, porque sí o sí en el examen les piden los resultados, ¿no? Gracias. Ok. Pues por eso lo voy a hacer ahorita. Paso 1, entonces, calcular las cantidades económicas. Paso 2, hacer los ajustes. Paso 3, calcular costos totales, anuales, ¿se acuerdan? Voy a jalar la fórmula. Ahorita la pongo. Está la fórmula. Entonces hay que calcular el costo para todas, ¿verdad? Entonces empecemos con el costo de la primera. Es demanda, o sea, $50,000 por el costo del primer rango es el 82 centavos. Más, vamos a hacer este cálculo de una vez aquí. Los determinantes. Consejo, pónganlos por separado, o sea, cada uno de los componentes de esa fórmula les permite tener, bueno, esta fórmula 5 respuestas diferentes, entonces vayan trabajándola por partes, por si el examen les pregunta esas diferentes respuestas. Entonces, la segunda parte de la fórmula, la del costo de pedido anual, dice que es la demanda, o sea, 50,000, dividido la cantidad económica de ese rango, como lo ajustamos, sería la cantidad ajustada, por el costo de pedido, que es de $30, ¿verdad? Ah. Vamos a ponerlo bonito. Que se entienda que esto se está multiplicándose. Acá sería esta división, entonces. Esta es multiplicación. Solo dos decimales. Estamos hablando de dinero. Entonces, el costo de pedidos anual para este rango es de $600 con 24 centavos. Y aquí la última parte del costo de mantenimiento anual, que es la cantidad económica, siempre ajustada, dividido 2, que es una constante. Y aquí es por H, o sea, por I por C, ¿verdad? Entonces acá es 0,20 del costo, que es para este rango 82 centavos. Tengo la división.
Aquí voy a poner la multiplicación del costo de mantener. Y aquí el resultado de esta última multiplicación. Entonces, el costo de mantenimiento anual es $204.92. Costo total, vamos, el costo de compra más el costo de pedidos anual más el costo de mantenimiento. Son $41.805.16 para el primer rango. Dos, voy a copiar y componemos. Entonces acá, demanda. Acá es el segundo rango, ¿verdad? Entonces es el segundo precio, que es de 81 centavos. Demanda, aquí la cantidad ajustada, la cantidad económica, no es ajustada, sino que es la que tenemos aquí, de 4.303 libras, y el costo de ordenar sigue siendo 30. ¿Verdad? Ahí estamos. ¿Sí? Y aquí, cantidad económica, 2, el 20% de 81. ¿Sí nos da esos valores? ¿Ya lo rectificaron? Sí, licenciada. Ok. Total, entonces, para este rango, 41.197,14. Cantidad económica, 3. Lo mismo, pero vamos a sustituir valores. Acá utilizamos el rango 3 de precios, que entonces vienen a ser los 80 centavos. Aquí, entonces, 50,000 por 80 centavos son 40,000, más el costo de pedido anual, que son siempre 50,000 de demanda, pero acá con la cantidad económica ajustada para el tercer rango, que es de 5,001 libras. 30 sigue siendo lo mismo. F40 por F40, ahí estamos. Y aquí otra vez la cantidad económica ajustada dividido 2 por el 20% del precio para este rango, que es 80 centavos. Ahí está. Así, 40. Nos da 400. Un total de $40,700 con 2 centavos. Y ya. Paso 4. Escoger el menor costo. ¿Cuál es el menor? Rango 3. Entonces, la respuesta a qué cantidad económica tiene que comprar, ¿cuánto es? 40.700. Claro que no. 5,001 libras. 5,001 libras. De cobre, ¿verdad? Explico rápido. Cuando ajustamos las cantidades, la respuesta correcta ya no va a ser la que nos salió en la fórmula, va a ser la cantidad ajustada. ¿Sí? Y esa es la que tengo que considerar para los costos. Si yo considero en los costos la cantidad que me salió en la fórmula y no el ajuste cuando se hizo necesario, estoy cometiendo un error súper grave.
¿sí? No me va a salir el dato que tiene que ser. Y la respuesta correcta será elegir el rango y obviamente la cantidad económica a comprar que nos va a dar el costo menor. Comprar 5.001 libras de cobre a mí me da el costo más bajo y por lo tanto voy a hacer pedidos de 5.001 libras. Claro que como voy a pedir 5.001 libras, significa que voy a pedir menos veces en el año que si hubiera pedido las 4.000 que me salían anteriormente, ¿verdad? En el rango 1, en el rango 2. ¿Sí? ¿Claro es ahí? ¿Por qué ya terminó? Lida, disculpe, una consulta. Si en este caso el resultado hubiera sido el rango 2, porque el costo era los 40.700, la respuesta ahí sería por los 4.303 o los 5.000. No, la cantidad que va a comprar, los 4.000. Utiliza una que no está ajustada como esta. Si este hubiera sido el dato correcto, este sería 4.303. Gracias. Aquí. Al ponerla aquí, esta es la cantidad que estamos haciendo el cálculo, no los 5.000. Entonces es la cantidad económica que utilizan para hacer el costo, porque esa es la que les está dando este resultado. Gracias, licenciada. Víctor. Todo bien, gracias, licenciada. Ok. Vamos con el tercero, pues si ya es tarde hay que hacer el almuerzo. El tercero es un problema de inventario probabilístico. Es cuando la demanda no es constante, hay alguna variación y entonces se tiene que tomar en cuenta para calcular el punto de reorden, sobre todo con un inventario de seguridad. Entonces, este no está en ninguno de sus laboratorios, estos son los exámenes pasados. Entonces, la distribuidora Carmela tiene en su inventario premezclas para pasteles de chocolate, cuya demanda es incierta. Ahí ya nos está diciendo es incierto, eso significa no es constante, eso significa vamos a poner inventario probabilístico. Su desplazamiento es muy variable, sin embargo se estima que pueden venderse 14.300 cajas durante los 329 días que se trabajarán. Entonces vamos poniendo los datos de una vez. Perdónenme que no voy a escribir, ahí está. Tenemos demanda, 14.300, sí. Licenciada, disculpe, ¿qué fue lo que dijo que no era constante? Es que no escuché bien, disculpe. La demanda. Ah. Porque aquí ya nos dice, cuya demanda es incierta, y al decir es incierta significa que no es constante y que viene un inventario probabilístico. Ah, bueno, gracias, Lic. Ok, 329 días de trabajo. De acuerdo con la información, este artículo tiene una distribución normal con una desviación estándar. Desviación estándar nos está dando ahorita. Una desviación estándar de 6 cajas durante el tiempo de entrega. El costo de hacer el pedido es de 42. O sea, perdón, no lo puse mal. Ese es 42 quetzales. Sin embargo, el costo de mantenerlo es de 0.9167 por cada unidad, es decir, 11 por caja. Entonces ahí no se vayan a confundir. H, costo de mantener, es igual a 11. ¿Sí? ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí nos están dando la demanda en cajas, nos están dando la desviación estándar en cajas. Entonces, ese 11 que está ahí, hay que tomarlo en cuenta y no el 91.67. Por favor, vean bien esa información. No vayan a cometer un error grave en ese sentido y van a confundirlo. ¿Sí? Luego nos dice, las compras las hacen en el extranjero. El proveedor indica considerar que el tiempo de entrega promedio se tardaría 4 días. Tiempo de entrega es L. Son 4 días. Considerando que se está dispuesta a carecer de existencias o riesgos de faltante de un 5%,
Parecer de existencia del 5%. Eso significa que hay 95% de probabilidades de sí tener la demanda, ¿verdad? De sí poder cumplir. Eso significa que Z es igual a 1.65. Voy a poner aquí abajo. ¿De dónde sacamos ese 1.65? De la tabla de la distribución normal que ustedes tienen ahí en su libro en la PCG. Pero ya se los vamos a dar, así como lo están viendo ahí, ya se les da, ¿sí? Entonces, ya no se preocupen por buscar. ¿Por qué no se pone a buscar? Porque eso fue un contenido que se les evaluó en métodos cuantitativos 2, si no está mal. Entonces, eso ya lo tienen que saber, ¿verdad? Cómo se ubica y demás. Pero en este caso ya se les da para no perder tiempo en eso. Entonces, tenemos acá los datos y nos piden calcular la cantidad económica a ordenar y el punto de reorden. Vamos con la cantidad económica. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de la cantidad económica? La tenemos. Vamos a ver si me deja copiarla de una hoja a otra. Ah, bien, sí me dejó. Acá voy a poner cantidad económica. Aquí súper expertos en cantidad económica porque ya lo hicieron 40 veces. Entonces, en este caso tenemos es 2 por la demanda, que son 14.300 cajas, por el costo de ordenar, que es ese, 42. Y aquí no tenemos I por C porque no tenemos el porcentaje de costo de mantenimiento, sino que es un costo de mantenimiento fijo de $11. Entonces aquí y copiamos. Bueno. 2 por 14.300 por 42. Ahora sí. La raíz. Que son cajas, ¿verdad? Entonces, la cantidad económica a ordenar son 330 cajas. Y ahí ya contestamos la primera. ¿Cuál es la cantidad económica ordenada? 330 cajas. Fácil y sencillo. Ahora la B. Nos pide el punto de reorden. Entonces, ¿cómo es punto de reorden? Con mi inventario probabilístico, tenemos que calcular ¿cómo se llama? El inventario de seguridad para el inventario probabilístico. Entonces necesitamos esta fórmula, ¿sí? Que dice que R es igual a D por L. D minúscula es demanda diaria. No tengo demanda diaria. Solo tengo demanda anual y tengo los días de trabajo. Entonces lo voy a calcular. Demanda. Vamos a hacer así por espacios y los días de trabajo. Entonces aquí ya hago el cálculo de la demanda diaria. Déjenlo en unidades, aproxímenlo de una vez. ¿Sí? No, perdón. Aquí es por. Lo vamos a hacer D por L. Por L, L es 4 días. ¿Sí?
Entonces aquí, punto de reorden, 43 por 4. 174. Lo voy a poner en negrita. Ese sería solo el punto de reorden. Si mi inventario no fuera probabilístico, si la demanda fuera constante, solo eso tendría que hacer. Pero como es constante, entonces yo tengo que agregar el inventario de seguridad, que es esta parte que vamos a hacer ahorita, que es donde consideramos el valor de Z por la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega. Entonces, Z es igual a 1.65. La desviación estándar del tiempo, de la demanda durante el tiempo de entrega no la tenemos, solo tenemos desviación estándar. ¿Sí? Por favor, cuando verifiquen acá, si ustedes se dan cuenta, dice desviación estándar de 6 cajas durante el tiempo de entrega. Pero si no nos dice la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega es de 6 cajas, significa que tienen que hacer este paso que vamos a hacer ahorita. Perdón. ¿Ok? Entonces, no lo tengo. ¿Qué hago? Vamos a utilizar la fórmula para calcular esa desviación estándar. Es esta. ¿Sí? Y entonces me hace falta esa desviación estándar. Hagámoslo entonces. Esta parte sería L. L ya la tenemos, son 4 días. La desviación estándar también lo tenemos. Esta desviación estándar son 6. Y dice que tiene que ser 6 al cuadrado. Ahí, anotación, el cuadrado de la desviación estándar. No sé cómo poner la desviación estándar acá en hoja de cálculo. Recuerden que es hoja de cálculo. Entonces, ¿alguien me dijo que hiciera esto? No, esto. Para que se acordaran que así era. Y vamos a usar ¿cuánto es 6 al cuadrado? 36. 36. Perdonen que me extienda tanto, pero para que ahí queden todos los pasos y no se van a perder. ¿Verdad? Entonces, aquí ya podemos hacer ese 1.65 por 12. $1.65 por 12. Ese 19.8, aproximémoslo de una vez. Ese 20 es el inventario de seguridad. ¿Sí? Entonces, traigamos estos valores aquí. Solo para que ya quede bien. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el punto de reorden considerando el inventario de seguridad? 174 más 20. 194 unidades. Explico. El resultado entonces es 194. El punto de reorden considerando el inventario de seguridad es de 194 unidades. Es decir, cuando el inventario se encuentra en 194 unidades, será el momento de realizar un nuevo pedido de 330 cajas. ¿Qué es el 174? Es únicamente el punto de reorden sin considerar el inventario de seguridad. ¿Qué es el 20? Es el inventario de seguridad. ¿Sí? Entonces, si viene en el examen, ¿cuál es el punto de reorden sin considerar el inventario de seguridad? 174. ¿Cuál es el inventario de seguridad? 20 unidades. ¿Ok? ¿Tienes, Cecilia?
Disculpe, licenciada, tengo una duda. El procedimiento lo tengo claro. El detalle que tengo es donde está el punto de reorden. Usted multiplicó los 14.300, perdón, dividió o multiplicó. Sí, lo dividí Bueno. para obtener la demanda diaria, lo dividí la demanda anual, dividido los días que se trabajan para obtener la demanda diaria, para luego multiplicarlo por los días de entrega. Oh, ya. Ya le comprendí. Gracias, licenciada. Porque el punto de reorden es D por L, o sea, demanda diaria por tiempo de entrega. Licenciada, disculpe una pregunta. En ese paso que mencionó la compañera, multiplicó 43 por 4 para que nos diera el resultado 174. Ajá. Es probable que no es de lo mismo por los 172. decimales. Sí. Acá ven, si yo le hago esto, cambia. Porque acuérdense que aquí hay decimales que yo aproximé. Entonces, al usar el valor aproximado justo como debería de ser, ahí les sale el 172. Ah, bueno, gracias. Luego les cambia, ¿verdad? Licenciada, disculpe. Sí, Beverly. Y en este caso no había que aplicar esa fórmula porque la desviación estándar que ya nos da el caso no era 6 y no tendríamos que trabajar con esa. Era lo que les explicaba, cuando les dice desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega, claro, así, bien. Miren, hagan mi caso, por favor, no me necesiten con esto. Porque esto es lo que me estaba poniendo Wagner ahí. Pero si no les dice desviación estándar de la demanda durante el tiempo de entrega, antes de darle el dato, tienen que aplicar esa fórmula. Créanme, por favor. ¿Sí? Yo sé por qué se los digo. Está bien, Dicta, gracias. Si no se los dice, apliquen esa fórmula. Claro que no les van a dejar el examen tan fácil, hombre. Dudas, ahí terminamos. Licenciada, perdone. Dígame. Licenciada, perdone. Entonces, el inventario de seguridad, ¿en qué momento? Es que yo tengo esa confusión. ¿En qué momento es que se utiliza? El inventario de seguridad es cuando la demanda no es constante. Si hay una variación en la demanda, eso significa que la demanda es tan variable que en el tiempo que está esperando usted que le llegue el nuevo pedido puede tener más demanda o menos demanda. Y si tiene demanda y no tiene inventario de seguridad, no va a poder cubrir y va a quedarle mal a los clientes. Entonces, ya. Sí, pues sí. Que es variable, que no sigue los parámetros normales. Ahí les agregué el link del documento de una vez. Eso significa que tenemos que hacer un inventario de seguridad. Gracias, licenciada. Okay. ¿Para qué le sirve encontrar el punto de reorden, Moisés? Para saber en qué momento del inventario hay que hacer el pedido. Recuérdense que esta fórmula o este análisis de inventario lo hacemos cuando estamos trabajando cantidad fija, lo que significa que siempre vamos a pedir esas 330 cajas que tenemos acá. Estas. Siempre las vamos a solicitar. ¿Cuándo las vamos a solicitar? Eso es lo que va a cambiar. Por eso es que necesitamos el punto de reorden. Entonces, por ejemplo, el día de hoy yo hago mi pedido, llega, tengo 330 cajas, y entonces estoy vendiendo, ¿verdad? En el momento en que mi inventario llegue, en este caso, a las 192 unidades, a las 192 cajas ahí almacenadas, yo tengo que hacer mi pedido, porque de esos 192 me van a alcanzar únicamente en lo que viene nuevamente el pedido. Entonces puede ser que esta semana me tarde una semana en vender y llegar al 192, pero la otra semana me tardé 3 días. Y la siguiente me tardé 2 semanas, porque la demanda varió otra vez. Entonces el tiempo cambia, pero la cantidad es la fija. Entonces por eso se utiliza como ese parámetro de en unidades. Cuando yo tenga esas unidades, tengo que pedir. Si yo no pido en ese momento, me quedo sin unidades y no voy a poder cubrir la demanda. En la del el periodo fijo, ahí siempre es en el mismo tiempo. Lo que cambia es la cantidad. Pero de esa no hablemos mucho ahorita, pero es de la Q minúscula, ¿verdad? La fórmula de la Q minúscula. Ahí siempre, digamos, voy a hacer el pedido cada 2 semanas exactamente.
cuánto voy a pedir, cada vez que yo pida va a cambiar. Entonces ahí cambia la fórmula porque ya no es el punto de reorden en unidades como tal, sino que no hay punto de reorden porque iba a hacer que ese día me toca hacer pedido. La grabación la sube el grupo PASE. ¿Sí, Moisés? Solamente muchas gracias, me quedó muy claro. Licenciada, disculpe, ¿y aquí cómo diferenciar cuando tengo que usar el modelo Q? Yo todavía me confundo en eso cuando en el problema me están pidiendo... Cuando le da tiempo de revisión, es modelo P. Y aquí no le da modelo P. Está bien. Tiempo de revisión significa que es ese tiempo en el momento en que se hace el pedido. Entonces, fijo, están hablando de periodo fijo. Y no les di repaso de eso porque, ya, entonces, solamente eso, ya les compartí el documento. Pueden entrar a él y crear una copia ahí en la esquina superior izquierda.